la soledad puede matar, la soledad es un asunto grave, pero me gustaría darle un tono más positivo a esta realidad con la cual convivimos y con la cual en el futuro cada vez nos vamos a tener que enfrentar. La exposición va a tener dos partes muy breves y una es la soledad en general. Yo creo que hay que mirar la soledad de una manera mucho más amplia y la segunda parte de la charla será cómo afrontar positivamente la soledad los mayores. Algunas ideas y algunas pinceladas. Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la soledad, simplemente porque ayuden. Querría dar pinceladas y ojalá que todas esas pinceladas creen un cuadro sobre las soledades en nuestra situación. Como dice el filósofo coreano-alemán Han, vivimos en la sociedad del rendimiento. Vivimos muy rápido, vivimos trabajando de una manera estresante, pero a veces no sabemos hacia dónde vamos tan rápido. Y la soledad aparece cuando salimos del sistema, salimos del trabajo y sobre todo vivimos una sociedad donde nos estamos siendo bastante incapaces de podernos detener entre una tarea y otra tarea. Las interrupciones, los tiempos, las paradas. Vivimos demasiado rápido haciendo cosas y creo que una de las cuestiones que es clave para vivir positivamente la soledad en la cultura es aprender a vivir los entretiempos, las interrupciones, detenernos antes de hacer nuevas cosas. Y creo que esto es una cuestión clave también para vivir positivamente la soledad. La soledad no solo ha sido estudiada desde la cultura, sino desde la sociología. Y es muy importante cómo la sociología, desde ya hace siglo y medio, ha trabajado el tema de la soledad. Y nos da algunas pistas para darnos cuenta cuáles son las notas de la soledad hoy. Ya Risman hablaba de la muchedumbre solitaria, o símil de la soledad en las ciudades, de los extranjeros. Giddens, uno de los grandes sociólogos actuales, también como hablaba de la soledad de aquel que desecha siempre todo lo amenazando, buscando una tranquilidad, que le lleva una soledad, pero una soledad que le angustia. Lipovetsky habla cómo hemos creado una sociedad que ha abandonado la intersubjetividad, o Guben habla de una soledad electrónica. Vivimos eso, múltiples soledades en nuestra cultura, que los sociólogos nos están ayudando a ponerles palabras. Soledad electrónica, ausencia de relaciones intersubjetivas, soledad en la ciudad, muchedumbres solitarias, sociedades hedonistas que se encierran en sí mismo y evitan confrontarse con lo amenazante de la sociedad, como es la demencia, lo criminal, la enfermedad, la muerte que veíamos. La soledad también ha sido trabajada en la sociología y lo que nos hace cada vez más conscientes de este incremento duro. En España hay 4 millones de hogares unipersonales, 2 millones de personas de más de 65 años, 850.000 mayores de más de 80 años viven solos. Pero no solo medimos la soledad, los sociólogos, o miden los sociólogos la soledad con números, sino también un poco desde las redes. Porque uno puede estar solo, pero puede estar satisfechamente solo cuando tiene una buena red. Y por eso es importante ver qué tipo de relaciones. Y en nuestro mundo latino, y en España en concreto, casi todo anciano solo tiene a menos de una hora algún familiar. Más de la mitad de los mayores tiene a menos de una hora algún familiar, alguien profundamente cercano, alguien con el cual comparte una intimidad. Esta es un poco la sociología de la soledad, en un mundo que ha pasado de ser, pues, lógicamente rural a ser urbano, de un mundo donde las instituciones no tenían mucho peso, a crear unas sociedades muy institucionalizadas. También la filosofía, no solo la antropología, no solo la sociología, sino la filosofía ha trabajado la soledad.
Y la filosofía ha trabajado la soledad para darnos cuenta que también hay muchas notas de la soledad que son positivas. Aristóteles hablaba que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Y solo el hombre que ama la soledad, solo el hombre que ama la soledad y quiere estar siempre solo, o es una bestia o es un dios. Bueno, somos seres familiares, seres de relaciones, seres de polis, pero también es verdad que la filosofía nos ha subrayado a lo largo de la historia el pensamiento que no podemos desarrollar, también muchos elementos positivos de la soledad. Cínicos, estoicos, epicúreos hablaban de un cierto distanciamiento de la polis, un cierto distanciamiento positivo, un cierto ascetismo social que les llevaba a vivir con sencillez, con mesura, frente a la locura a veces de querer siempre acaparar más, ser más. Grandes pensadores como Pascal, como Kierkegaard, como Unamuno, como Heidegger pensaron la soledad. Pascal tiene en sus pensamientos frases preciosas sobre la soledad que nos indican también esa dimensión positiva de la soledad. Solo aquel que sabe estar en su salón tranquilamente solo es aquel que en el fondo sabe curar sus heridas. Bueno, la soledad tiene un elemento positivo. En este mundo que tendemos a dramatizar la soledad, creo que es importante recuperar los recursos positivos de esa soledad. O Rousseau, o Thoreau, o Nietzsche, para pensar con profundidad, a veces hay que retirarse, hay que tomar un poco de distancia. Soledad en la sociología, soledad en la filosofía, soledad en la cultura, soledad en la psicología. La psicología también ha trabajado la soledad. Tan importante es en la vida establecer profundos vínculos, estrechos, compromisos hondos con las personas, como también saber estar solo. Saber estar solo es un signo de madurez y a los niños los inoculamos la actividad, les multiplicamos actividades de deporte, multideporte, lenguas, idiomas, y parece que nos da miedo que estén solos, nos da miedo que se aburren, pero en la formación afectiva de los niños es importante también que aprendan a estar solos, que aprendan a aburrirse, porque en el aburrimiento, en la soledad, crece la imaginación, crece la creatividad, hay nuevas búsquedas. Bueno, creo que la psicología, sobre todo desde los años 70, con la teoría del apego, la teoría del vínculo, ha trabajado mucho el tema de la soledad. Lo que sí que es cierto es que también la soledad ha tenido una dimensión muy positiva en otros ámbitos, como es la literatura, la poesía, la mística y la religión. No vamos a entrar aquí, sino simplemente a recordar, a apuntar en este cuadro de soledades, no siempre negativas, sino positivas, que tenemos en nuestra cultura que quizá tenemos que recuperar en estos tiempos de pandemia. Bueno, la literatura nos da ejemplos preciosos sobre la soledad. Tolstoy, en La muerte de Iván Illich, o los hermanos Karamazov, o Kafka, Octavio Paz, los grandes poetas Machado, Goethe, Rilke, todos tienen reflexiones profundas sobre la soledad. También en la religión, las grandes tradiciones religiosas han valorado profundamente la soledad. Los grandes fundadores de las grandes tradiciones religiosas tienen tiempos donde sus grandes visiones, que han inspirado a millones de personas en la humanidad, se fraguaron en tiempos de soledad. Pero la soledad, además, por parte de las religiones, no simplemente es un momento donde uno además descubre nuevas presencias, como decía San Bernardo. Nadie está menos solo que el que está a solas con Dios. La soledad puede ser un momento donde uno vive nuevas presencias. Y también la soledad es un momento donde uno puede tomar nuevas conciencias. La Madre Teresa de Calcuta decía, la más terrible pobreza es la soledad. O el Papa Francisco, nuestro mundo está enfermo de soledad. Visto todo esto, recordamos que la soledad es una palabra que hay que conjugar en plural. Hay soledad buena, hay soledad liberadora, soledad purificadora, soledad refrescante, soledad sanadora. Ángel González en un poema dice, la soledad es un farol
certeramente, apedreado, y sobre ella me apoyo. Bueno, hay una parte de la dimensión de la soledad es buena, y es verdad que hay otra mala, en la cual normalmente nos centramos, aguda, crónica, a veces mortal. Hay una soledad objetiva, cuantificable, pero también una soledad subjetiva, me siento solo. En nuestras sociedades occidentales más de un tercio de las personas se sienten solas, no solo los mayores. La soledad puede ser impuesta o puede ser elegida. La soledad también tiene que ver con la ausencia, y esto es muy importante cuando hablamos de soledad. No solo de tener personas al lado o no tenerlas, porque puedo estar en una muchedumbre solitaria, sino lo más importante, a veces cuando uno se siente solo, es cuando no tiene relaciones íntimas, cuando no tiene relaciones de profunda confianza, cuando no tiene alguien a quien desahogar lo más profundo de su intimidad. Y por otro lado, otro sentimiento de soledad, que a veces ocurre, es la diferencia entre lo que yo deseaba, yo lo que querría, lo que me había imaginado que era mi vida en las relaciones y lo que es mi realidad, los fracasos en las relaciones. Me hubiera gustado que mis hijos me visitaran más y eso me hace sentirme solo. Me hubiera gustado vivir más años con mi pareja y me hace sentirme solo. Esa soledad de discrepancia entre lo que has deseado profundamente muchos años y la realidad, entre el deseo y la realidad, también quiebra y hace que haya muchas soledades. En no de 100 años de soledad, sino 100 palabras de soledad, podríamos poner muchas, soledades emocionales, relacionales, colectivas, crónicas, situacionales, pasajeras, asentadas, pero es verdad que entre estas soledades, la soledad de los mayores hoy nos preocupa. Soledad de los mayores en las residencias, como se ha hablado antes, soledad en los hospitales, cuando tienen que tomar una decisión ante un tema complejo, soledades en los hospitales rodeados de familia, donde no siempre las familias son armónicas, donde a veces las familias se están peleando, donde las familias a veces juegan papeles ambiguos, soledades donde mi tiempo ante el afrontamiento al final de la vida es muy diferente de otros tiempos, de un médico que va corriendo de cama en cama, o los familiares que vienen a visitarme con tiempo porque me tengo que ir a otro lado. Esa vivencia también es una vivencia de soledad. Lo que sí que es cierto es que son claras las causas externas que hacen que muchos mayores se sientan solos. Las pérdidas, la salud deficiente, la pérdida del oído, de la visión, la dificultad de los encuentros, la vivienda deficiente, la jubilación. No lo olvidemos, los conflictos familiares, la lejanía de los hijos, la falta de apoyos, nuestros barrios, moles de cemento, sin parques, sin asientos donde sentarse cuando uno sale, los cuidadores principales que a veces nos apoyan años y años, que están agotados, el carácter, siempre quejándose, siempre reservado, siempre criticando, bueno, y tantas otras cosas. Pero aquí no quiero yo centrarme en este tema, porque las causas en este país como es España tendemos siempre a achacarlas a los otros. La causa es de los políticos, es de los sanitarios. Y lo que me gustaría en esta charla, sobre todo, fundamentalmente es afrontar una soledad que muchas veces no tenemos muy en cuenta, que no es una soledad por falta de apoyos sociales, ni incluso por apoyos psicológicos, ni por apoyos económicos. Es una soledad que llega a los mayores al final de la vida, y es una soledad que tendemos a aparcar, que es una soledad existencial. Y esa soledad existencial curiosamente pone de manifiesto la posibilidad que hay en cada persona, en el tesoro de cada persona, de encontrar recursos para vivir enormemente, gozosamente también, dentro de las limitaciones de cada uno, esos momentos de soledad, vivirlos de manera constructiva. Entonces lo que vamos a afrontar brevemente y sencillamente, no sé cuántos minutos me quedan, 5 o 10 minutos, es, pues bueno, unos cuantos rasgos, no todos, algunos rasgos que ayuden a entender cómo afrontar esa soledad existencial. Mi vida ha servido para algo.
¿A quién le importo yo? Pasan los días. ¿Qué hago con estos días? No tengo ganas de nada. ¿Para qué ha servido mi vida? Bueno, hay una serie de preguntas que aparecen en los seres humanos al final de la vida, que crean otro tipo de soledad, que también necesitamos afrontar y que es importante afrontar. Más allá de darle muchos apoyos, como a veces creo que tan necesario es. Una de las cosas que yo creo que es importante aportar a esa soledad existencial claramente es el convencimiento que hay mucha vida al final de la vida. Frente a esa frase que parece yo ya que tengo que hacer, yo ya lo tengo todo hecho, el convencimiento que al final de la vida es una aventura apasionante, en el cual hay mucha vida, y puedo vivir plenamente la vida, y se puede vivir muy plenamente hasta el final. Lo que sí que es cierto es que no puedo hacer todo, y hay que aprender la sabiduría del límite. Por eso es una época de concentración, una época de concentración para vivir más plenamente, para vivir plenos hasta el final, para vivir la vida con plenitud hasta el final. Porque hay muchas cosas que hacer, pero quizá hay que hacer otro tipo de cosas. Y hay que concentrarse en algunas otras cosas. Lo segundo, y ya lo ha comentado Ana María Marcos en su exposición, es que una de las cosas más claras y meridianas que una persona puede hacer al final de la vida es ver su vida con amplitud. Vivimos en el presente, pero nuestro presente puede tener una densidad de pasado mucho más honda. Los mayores, las personas que viven al final de la vida son las únicas que pueden, en el fondo, vivir con amplitud la totalidad de la vida. Tener todas las vidas, todas las etapas de la vida en el final de la vida. Entonces es una época no solo de concentración, sino es una época de integración. Uno puede tener más densidad y puede integrar muchos recuerdos del pasado, sin estar todo el día instalado en el pasado. Y puede encontrar pues ese sentimiento de cómo todas las épocas de mi vida se soldan, se sueldan y se vinculan en un gran hilo que me hace quién soy yo y me hace vivir con mayor profundidad. Decía Ingrid Bergman, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Una de las características del final de la vida es la amplitud. Uno puede vivir mucho más ampliamente el tiempo. Curiosamente, a pesar de que vinculamos mayores con queja, una de las cosas que uno puede atreverse al final de la vida es a vivir agradecido. Mirar la vida, soldar la vida, contar la vida, narrar la vida, te puede llevar a reconocer cómo mucho lo has recibido. Cómo a lo largo de la historia has recibido muchas cosas que te han hecho ser tú mismo. Tú no eres una construcción de ti mismo, sino eres fruto de muchas personas que te han regalado cosas. Tus padres, tu familia, tus amigos, tus maestros, la cultura, la nación, el arte, la literatura, el cine. Es un momento de celebraciones. Es el momento de reconocer, confesar que uno ha vivido y confesar que ha recibido mucho. Por eso, una de las cosas que uno puede trabajar al final de la vida es el agradecimiento. Otra de las cosas que puede, en el fondo, al final de la vida trabajar es el tema del perdón. Todos nos equivocamos. Toda vida no es una... Muchas gracias, Rafael. Acabaremos en menos de 5 minutos. Una de las cosas que aprendemos al final de la vida es que nuestras vidas no son lineales, sino que a veces estamos peleados con algunas personas y no sabemos todavía claramente por qué. ¿Qué nos ha separado? El final de la vida, esos momentos de despedida, como hablaba Ana María Marcos en su ponencia, al final de la vida que uno hace, pues a veces es el momento del perdón, de la reconciliación, formal o informal, con palabras o con abrazos, pero es el momento de pedir perdón.
de tantas cosas que a veces no hemos hecho bien. Ser mayor o ser adulto es ser consciente de que uno se equivoca en la vida y que no somos perfectos. Otra tarea para combatir esa soledad existencial es desnudarse. Quizá el que mejor lo expresó fue Antonio Machado, en su retrato. Y cuando llegue el día del último viaje, los últimos viajes, y está el partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Al final de la vida lo importante no solo es concentrarse, no solo es ampliarse, no solo es perdonar, no solo es soldar, sino también descubrir qué es lo más esencial de uno. ¿Cuál es el tronco? Es la hora del tronco. Algunas ramas se han roto, algunas ramas han caído, pero queda la savia, queda el tronco, queda lo esencial. Por eso es la hora del desnudarse de tantas cosas que pesan, que pesan. Ir a lo esencial, a los amigos, los grandes deseos, un buen libro, la literatura, el cine, cada uno lo esencial. Es la hora de la autenticidad. No es la hora de las grandes realizaciones. Pero si hay algo que llama la atención en los mayores, es que pueden ser ellos auténticos. Auténticos. Se han encontrado profundamente consigo mismo y se expresan con profunda libertad desde lo que son. Por eso, más allá de las acciones, lo importante es dar densidad a las cosas que hacemos. Y las cosas que hacemos en la mayoría de los días son pequeñas cosas, no grandes proyectos, sino es darse cuenta de que viene triste tu nieto, o darse cuenta de que aquí falta una nota de humor. Los mayores se dan cuenta de muchas cosas porque van a lo esencial, a lo auténtico, y son capaces de vivir. También la simplicidad, a lo central, a desear pocas cosas, pero con profundidad. Siempre me llama la atención estas palabras de Boadella. Cuando uno va viendo que la cuenta atrás se hace más corta, empieza a sintetizar, a tratar de buscar lo esencial y rechaza lo que considera marginal. Desea llegar a la síntesis con una ferocidad nueva. No se distrae tanto como antes. Es hora no de hacer nuevas cosas, sino hacer nuevo lo que hacemos todos los días. Disfrutar cada día más esa taza de café, disfrutar cada día más ese abrazo al nieto, disfrutar cada día más viendo el telediario, disfrutar cada día más un abrazo, un beso. Es el tema de la simplicidad y es el tema de cultivar la confianza. Y vamos acabando. La confianza, cada uno su confianza. Se ha preguntado por la esperanza, cada uno su esperanza, grande, pequeña, media, personal, colectiva, cósmica, la naturaleza, personal, religiosa, pero la esperanza. Como decía el poeta Ángel González, todo lo consumado en el amor no será nunca gesta de gusanos. La esperanza, que en el fondo nuestras grandes pasiones, las pasiones centrales, lo que nos ha apasionado en la vida, lo que nos ha conmovido profundamente en la vida, va a seguir. Seguirá en otras manos, en otros proyectos, en otras asociaciones, en otras universidades, en otras familias. Pero lo que nos ha apasionado, lo que nos ha conmovido, sigue en otros. Por eso, y ya termino, la clave de la soledad vivida positivamente es que narremos la vida, ampliemos la vida, soldemos la vida, saldemos la vida, vayamos a lo esencial. Y todo eso son cuestiones que pueden dar una densidad positiva al final de la vida. Y siempre me gusta recordar estos poemas, siempre, del recientemente fallecido Pedro Casaldáliga, un obispo poeta, aunque pueda parecer una contradicción entre los términos, pero era un obispo que vivía en el Amazonas, comprometido con la gente más sencilla, y era también un gran poeta aparte de un profeta. Y él decía en uno de sus poemas conocidos: al final de la vida me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. ¿Por qué? Porque la soledad puede ser el momento donde uno en el fondo recupera
recupera los nombres que han vertebrado su vida, los agradece, los reconoce, los recuerda y los expresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Has hecho una lectura de la soledad definida por distintas palabras, positivo o negativo, y al final te has centrado en lo positivo. Pero a mí me surge una pregunta o una duda existencial quizá también, que es la soledad vista positivamente, como la has reflejado tú de la mitad al final de la charla tuya, implica una opción personal, implica que des a la persona, para que pueda vivir esa soledad desde ese sentido que tú le has dado, le des la posibilidad de tomar esa opción. ¿Tú crees? Primero, no sé si estás de acuerdo con esta afirmación que te estoy haciendo, y segundo, la pregunta va más allá. ¿En nuestra sociedad estamos dando esas oportunidades a todos los ciudadanos para que sean capaces de vivir la soledad tal como tú la has expresado, y más a nuestros mayores en este momento tienen la opción de poder vivir la soledad así? Bueno, como he dicho, muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Es decir, yo creo que, bueno, digo con toda la humildad del mundo, porque hablar de mayores y la soledad de los mayores cuando uno, pues no es, soy adulto, pero no soy mayor, y hablar por otros, pues ya me parece un atrevimiento. Entonces, lo primero, hablo con humildad. Lo que sí que es cierto es que no hemos sido educados para la soledad. No hemos sido educados para la soledad. Y sobre todo para una soledad positiva y constructiva. Poníamos el ejemplo de los niños. Ese es el ejemplo más manifiesto que nos da miedo la soledad. Porque nuestra educación de nuestros hijos vivimos en una hiperactividad continua. No sabemos parar. Por eso empezaba la charla con estas reflexiones de Han. Vivimos en la sociedad del rendimiento. Y vamos de una cosa a otra sin parar, siempre mirando la agenda, que es lo siguiente. Pero no sabemos vivir los entres de la vida. Y no estamos educando a nuestras generaciones futuras en saber parar, en saber contemplar, en saber degustar, en saber perder el tiempo. Incluso en saber jugar a los niños. Ya casi no juegan los niños, compiten los niños, no juegan, compiten porque quieren ganar algo. Bueno, creo que esto es una cuestión importante. Y después nuestra sociedad tampoco está dejando vivir una positiva soledad a los mayores. Ni los está ayudando, ni además los deja. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que cuando una persona en casa está sola, parece que siempre hay que estar invadiéndola continuamente. Es decir, es verdad que algunas están ya viviendo toneladas de soledad, pero hay algunas que no las dejamos tranquilas. Y con esta sociedad hipercomunicada, también verdaderamente el activismo y las actividades también se están introduciendo en la vida de los mayores. Activismo comunicativo, activismo a través de los medios, activismo a través de la televisión, actividades pasivas, pero que no dejan a veces también tiempo para un poco, pues, rumiarse por dentro, que es otra actividad. Muy bien, pues muchas gracias, Javier.